Migue, vamos, que ya sonó la alarma y tenemos que comenzar la 13ª temporada. Adelante, Paco, que llegó la hora de transmitir en la buena onda de Radio Guadaira entrevistas humanas llenas de alma, corazón y vida. Eso es, compañero, y abrazando a los invitados con la simpatía de nuestro gran equipo. Hemos crecido, Migue, hemos crecido. Claro, Paco. Secretaria. Presente, aquí estoy, my boss. Recepcionista. La águila presente. Ay, mi Pacos y Miguel Ángels. El niño de mantenimiento. Aquí estoy esta temporada, cojones. ¿Y nuestra querida y adorada burrita? ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Ay, que te quiero! Y para terminar el fichaje de este año, presentamos a la gran Dulce de nombre. ¡Aquí estoy, presente! ¡Uy, qué de gente, Migue! Es verdad que hemos crecido. Un equipo de trabajo magnífico para seguir repartiendo bienestar al ser humano en esta 13ª temporada. Todos los martes a la 1 de la tarde y a las 8 de la tarde en diferido. Porque somos tan naturales como tú. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan el 107.7 del dial Radio Guadaira. Y recién regresamos de la Semana Santa para seguir desde este espacio tan naturales como tú repartiendo un poquito de bienestar al ser humano. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Pues hoy tenemos entrevista presencial. Nos visita por los estudios de Radio Guadaira un colaborador, un familiar de este programa, y lo vamos a recibir pues con una disparatada introducción dedicada a David de Gil. Adelante, Paco. Buenas tardes, Águila. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la Semana Santa? Que no te he visto estos días, sentada en la carrera oficial, como todos los años. ¿Dónde te has metido, coño? Buenas tardes, Encarnis. Bienvenida. Ainsa, amiga, este año me fui a un chalet con piscina chiclana, a la Barrosa. ¡Qué paz! ¡Uy, qué lujo, amiga! Pues vendrá renovada, ¿no? Para comenzar el último trimestre de tan naturales como tú, que termina la Semana Santa y nos queda hasta que empiece la feria de Alcalá. ¡Ale! Bueno, Encarnis, aquí tienes la carpeta de la entrevista, que hoy viene el hermano David, el de Gil, que viene a seguir contándonos la historia de Juan de Luna. ¿Eso qué es? ¿Que hay fiesta hoy en el hall del auditorio? ¡Que desafine! Uy, Encarnis, es que está por aquí el dire de la banda, el Ángel Las Heras, que está ensayando para la fiesta de la primavera. Basta. Muy mal, señores, muy mal. Observo con disgusto que marcáis el paso sin la precisión y el ritmo que estas cosas requieren. Pues mira, como que han cogido rápido el ritmo y el paso. Uy, amiga, por Dios, salimos de Semana Santa y ya llegan las glorias y los conciertos al aire libre, con la melena al viento, y las ferias. ¡Ay, que me gustan las ferias! ¡Ay, las fiestas de primavera! ¡Qué bonita y guapa es Alcalá y sus tradiciones! ¡Ole! Buenas tardes, compañera. Aquí vengo con nuestra... que nos hemos hartado de recoger las cosas de la lista que nos mandó traer Miguel Ángel. ¡Qué odisea! Aquí dejo los sacos, cojones. Chispa, vamos a ver. Aquí no vayas a dejar eso. ¿Pero si eso qué es? Ay, qué miedo, Encarni. No vayas a abrir el saco, ¿eh? No te acerques, que ahí algo se mueve.
Pero Chispa, ¿esto qué es? Explícate. ¿Por qué ahí? ¿Qué hay metido? Mira, cómo se mueve. Vamos a ver, compañera. Esta mañana el Miguel Ángel me dio una lista para que la traera antes de que llegara el hermano David, el de Gil. Que dice el Miguel que el invitado va a preparar una poción antigua que los médicos utilizaban en la época, que le ponían a la gente la sanguijuela para chuparle la sangre. ¡Qué asco! Mira la lista. Rabo de gato. Yo me he traído el gato de mi vecina entero porque yo no le iba a cortar el rabo. Pero cuando se entere, lengua de vaca, ahí fui a la carnicería de los Vázquez. Mira qué grande es. Chispa, ay, yo no sabía que la lengua de una vaca era tan larga y tan grande. ¡Qué miedo! Ay, hasta fatiguita me están entrando. Tú estás dejando hablar, cojones. Eso lo que se mueve es que me fui a la retama a cazar una culebra hembra preña. Eso también está en la lista. Cuidadito que muerde. Lo que me ha faltado es el diente de león. Que a ver dónde coño encuentro yo un león, cojones. Lo que sí trae es un saco de heno fresco pa' mi compi. De nada, burrita. Uy, Chispa, a mí todos esos nombres me suenan a plantas medicinales. A mí me da que tú te has equivocado. Estas cosas me dan a mí un poquito de respeto. Anda, llévate de aquí todos los matojos y esos bichos, ¿eh? Que como llegue por aquí el Enriquito, nos manda la inspección del Ministerio de la C. Esto, no lo vayas a meter en mi oficina, Chispa. Déjalo en la sala del molino del regalaje y cierra la puerta. ¡Qué asco, águila! A mí me suena esto a brujería. Los hermanos tan raros que se echan tan naturales como tú. ¿Qué va, amiga? Eso lo utilizaban los médicos en el siglo XVI. Porque yo, en mi tercera reencarnación cárnica de esas, fui una bruja de las cuevas del castillo. Y yo te digo que esos ingredientes eran de los médicos. Los que se ponían la careta con la nariz puntiaguda. Ay, qué miedo me daban cuando lo veía por la cuesta del castillo subir. Uy, amiga, ¿qué de cosas has sido tú en todas tus vidas? ¿Cómo te ha podido dar tiempo a todo? Es que eres muy sabidilla. Es que tú y tus cosas me dejan sin palabras. Eres lista y chismosilla. Porque con tantas vidas vividas... Paco, mira, toma la escaleta del programa de hoy. Uy, Miguel, qué cortita. Sintonía, presentación, monólogo, entrevista, música, despedida y ajuí. Claro, Paco, es que hoy vamos a llenar la hora completa porque viene a los estudios el David, el de Gil, el hermano David, y nos va a introducir en las historias y las leyendas antiguas de Sevilla. ¡Ah! El David, el bro, el monje que aprendió a hablar con Dios, el del manco. Claro que me acuerdo, que la historia comienza en un molino de Alcalá de Guadaíra. Ese. Pues ve buscando musiquilla, que vamos a disfrutar del viaje iniciático de Juan de Luna en búsqueda del conocimiento. Asistiremos a los terribles autos de fe de la siniestra Inquisición y al paulatino desarrollo de la medicina de la época. Incluso llegaremos al Nuevo Mundo. ¡Qué interesante, Miguel! Sigue. Nada, Paco, que vamos a recibir a David de Gil para que nos presente su último libro, El Almirez de Plata. Buenas tardes, compañeros. Os aviso que el invitado está entrando por las cancelas del auditorio. Bajen para recibirlo. ¡Pi! ¡Atención! Tenemos un problema. Mira tú con la risa. Que el gato se ha escapado del saco. Y la culebra la acabó de ver por el pasillo de Herba sacando la lengüita. Esta tiene sed y va a visitar a Loca. Esto va a ser un espectáculo, cojones, porque en Herba no hay de nada. Buenas tardes, David. Bienvenido. Disculpa que no me baje de la silla, pero hemos tenido un incidente animalesco. Y así que, anda, entra rápido y tira para el estudio, que te están esperando. Encarní, acompaña al muchacho.
¿Yo? Lo siento, amiga, pero el mismo miedo que tienes tú lo tengo yo. Así que, buenas tardes, David. Discúlpame, pero yo no me bajo de la mesa hasta que el chispa no recoja la bicha y el bicho que se le han escapado. ¡Qué miedo! Total, que ahí tienes las escaleritas. Que subas tú solito, David, que conoces el camino, que tú ya has estado aquí en los estudios de la radio del Auditorio Riberas del Guadaíra. Y ten cuidado con él. Y la... por las escaleras. Hombre, buenas tardes, David. Pasa, pasa. Qué alegría de verte de nuevo. Que estamos deseando de seguir la aventura de Juan de Luna. Eso. Buenas tardes, hermano David, my bro. Que queremos seguir conociendo historias del siglo XVI por las calles y conventos de Sevilla. Tranquilidad a todo el mundo, el gato ya lo tengo. Lo meto al estudio para que le cortéis el rabo. Pobrecito, qué lástima. La culebra no la encuentro. Quieto para todo el mundo. Mírala, ahí está metida debajo de la mesa del control. No te muevas, Paco, que te va a meter un bocado. ¡Ea! Del tirón la pille por la cabeza. ¡Coño, Chispa! ¡El susto que me has dado! ¡Saca eso ahora mismito de aquí! ¡Qué asco! ¡Ay, amiga! Con el miedo que me dan a mí las bichas. Tienes toda la razón, amiga. Es que hay muchas bichas sueltas por el mundo. ¡Amiga! ¡Qué ocurrencia! ¡Venga, águila! ¡Enchufa el transistor! ¡Que esto va a comenzar! Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaíra. Bueno, pues después de esta disparatada aventura tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Guadaíra al invitado, David de Gil Gómez. Él es enfermero, con conocimientos en psicología, terapia corporal integrativa y programación neurolingüística. Pero está aquí porque él es autor de algunos libros que ya ha presentado en este programa en Tan Naturales como tú, como El último maestro del silencio, El monje que aprendió a hablar con Dios, El ángel manco, y en este caso nos presenta su último libro, El almirez de plata. Pues lo vamos a saludar directamente. Buenas tardes, David. Bienvenido a Tan Naturales como tú. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Paco. Desde luego lo pasáis muy bien haciendo estos casos, estos sketches. Nos divertimos lo que tú no te puedes imaginar. Yo creo que quien escuche las disparatadas aventuras pues sentirán esa chispa y esa diversión que Paco y yo tenemos a la hora de realizar estos pequeños monólogos divertidos para presentar al invitado. En la introducción hemos hablado de una receta mágica. Y eso lo vamos a hablar porque la verdad que el siglo XVI Sevilla llama la atención ese momento, esa época de la ciudad. Pero antes de nada, quien no haya podido sentir quién es David de Gil en programas anteriores, haznos un pequeño resumen quién es David de Gil. Bueno, pues este que habla intenta ser un ser humano, ante todo, lo más humano posible en su deambular matutino y diario, ¿no? Y bueno, ante todo, ser cercano, ¿no? Y humilde, que creo que es lo más importante en este caso, en esta vida, ¿no? Se puede, escribir libros, evidentemente, como todos podemos hacerlo, ¿no? Pero siempre es interesante hacerlo y entregarse a los demás desde la empatía, desde el corazón y, bueno, ser, como he dicho antes, lo más humano posible. Y es lo que intenta hacer David en su día a día, en su labor, en su casa con su familia, con sus amigos y también con vosotros dos, evidentemente. David, queremos conocer un poquito la historia de dónde nace esta trilogía que comienza con el libro El último maestro del silencio. Y la particularidad que tiene, y es curioso que nace aquí en Alcalá, el personaje que llevas adelante en esta novela, El último maestro del silencio. Cuéntanos quién es ese personaje, de dónde nace y dónde estaba metido aquí en Alcalá. Bueno, hay muchísimos personajes
importantísimos de esa trilogía, te refieres en este caso quizás a Diego, ¿no? Diego es un niño huérfano expósito que realmente fue acogido por los monjes del monasterio de Buenavista. ¿Por qué razón? Bueno, pues fue porque el molino de Algarrobo pertenecía por aquel entonces a los monjes del monasterio de Buenavista, que está en el barrio de San Jerónimo. Actualmente es un centro cívico. Y bueno, pues esto surgió por algo, bueno, no sé si puntual, casual, no sé cómo decirlo, pero fui investigando un poco. Mis padres de Alcalá, mis padres se enamoraron, por decirlo de alguna forma, en las huertas que estaban rodeando el molino del Algarrobo. Y bueno, pues buscando un poco de lo que eran mis raíces, di con esa extrañeza, ¿no? Que ese molino pertenecía al monasterio de Buenavista. Tiré del hilo y salió ese personaje que dio lugar posteriormente a una trilogía hermosísima, extensísima, y que a mí desde luego personalmente me nutrió enormemente, porque pude conocer los entresijos más profundos, ¿no? de Alcalá, de Sevilla, evidentemente, y sobre todo de mis propias raíces, ¿no? En esta introducción que hemos realizado hemos hablado de una receta súper extraña. La triaca magna, ¿no? Entiendo. La triaca magna. Triaca magna. ¿Qué llevaba eso y cómo se utilizaba y quién utilizaba esas cosas? Bueno, en realidad había muchas recetas, ¿no? Yo utilizar el pronombre, no me gusta utilizar palabras yo, pero bueno, en definitiva, yo en este caso, cuando empecé a investigar, y de hace mucho, ¿no? Desde en torno a los 20 años, me especialicé en estudiar la medicina medieval, ¿no? Porque me fascinaba y bueno, pues entre muchísimas panaceas que existían, estaba la triaca magna. ¿Cuándo se utilizó la triaca magna? Por decirlo de una forma muy básica, cuando no había cojones de curar nada. Cuando ya no había otra opción de curar lo que sea, una enfermedad concreta, los médicos llegaban a utilizar la triaca magna. ¿Por qué no se utilizaba habitualmente? Porque era carísima. Tenía tal cantidad de ingredientes, todos provenientes del Oriente Medio y demás, que hacer eso, elaborar ese tipo de panaceas, suponía un costo tan elevado que muy pocas personas podían costearlo. Entonces, bueno, cuando se veían con el agua al cuello y la persona que tenían enfrente podía costearlo, pues decían, bueno, pues vamos a hacer la triaca magna. Dependiendo del lugar y del país, se elaboraba de una forma u otra, ¿no? En Alemania, por ejemplo, tenía unos 70 ingredientes. Imagínate 70 ingredientes, ¿eh? O sea, imagina, teniendo en cuenta que casi todos venían de la zona de Venecia, porque es la que prácticamente la que hacía de intermediario con Oriente y donde se compraba este tipo de material, pues lo encarecía muchísimo, ¿no? En Italia era 60 y pocos ingredientes y en España eran unos 50 y tantos. Con la peculiaridad, que me ha encantado ese punto de la víbora, era esa información, yo no la conocía, sabía que la triaca magna en España se utilizaba la carne de víbora hembra, pero tuve la ocasión de entrevistarme con creo que es el director de farmacia, de la Facultad de Farmacia de Sevilla, y él me dio la indicación, ¿no? Concreta de, no, disculpa David, pero no exactamente la carne de víbora a secas. Tiene que ser, o tenía que ser en este caso, carne de víbora hembra peñada. Si no funcionaba. Y la cuestión es como, hostia, ¿y ahora como dónde encuentro yo? Bueno, es interesante porque en Sevilla hay una parte, en Alcalá, por ejemplo, una zona de terreno cálcico, solía haber víboras, ¿no? Entonces, donde se suele decir, los árabes lo decían, los musulmanes lo decían, perdón, que donde había conejos había víboras, ¿vale? Entonces, en Alcalá había, pero una zona donde había mucha cantidad de víboras era la zona cerca del monasterio de San Isidro del Campo, donde está Itálica, ¿vale? Los propios monjes utilizaron lo que era la piedra de Itálica para reconstruir su propio monasterio y sabemos que Sevilla está lleno de trozos, ¿no? de piedra de Itálica con lo que se han reconstruido elementos. Pues Itálica, con todos los recovecos que dejaron allí nuestros paisanos romanos, pues la verdad es que la víbora crecía bien
y servía también para utilizarla cuando hacía falta buscar ese ingrediente, ¿no? Tienes varios libros, El monje que aprendió a hablar con Dios, El ángel manco, pero en este caso nos centramos en un libro con más de 700 páginas que presenta, que es una maravilla. Yo la verdad que la portada me llama la atención. Sí decirte que el grosor del libro muchas veces pues, puede hasta impactar, porque ver tanta cantidad de páginas. Nos presentas este último libro que se titula El almirez de plata. Lo veo como que después de esta trilogía como que había que hacer algo mayor y lo has introducido todo en una edición de 700 páginas. El almirez de plata, la historia de Juan de Luna. Quiero conocer en qué ambientas, en esa Sevilla, en esas historias, esas leyendas, esos conventos. Cuéntame un poco dónde surge, la época que surge y el trabajo de investigación también, pues yo sé que tú eres de las personas que antes de escribir te empapas bien y estudias muy bien el tema que vas a tratar. Bueno, el personaje de Juan de Luna realmente es un personaje ficticio, ¿vale? Sí es verdad que se centra en una Sevilla, estamos hablando principios del siglo XVI, 1500, donde tenía una gran peculiaridad esa ciudad, ¿no? Ya empezaba a aparecer los primeros barcos provenientes de América, cargados no de plata, pero sí elementos que aquí no se encontraban, ¿no? Por ejemplo, la cochinilla, ¿no? Que aquí no se encontraba. Y después, si quieres, te cuento algo muy interesante sobre la cochinilla que os va a llamar muchísimo la atención. Como decía, en esa época, pues Sevilla se estaba transformando, ¿no? En la gran urbe que iba a ser. Y bueno, pues me empapé de todo eso porque quería darle un peso pesado a mi personaje, a Juan de Luna, haciéndolo como si fuese, bueno, como estoy acostumbrado a escribir, ¿no? Como si fuese una película, ¿no? Que sea fácil para el lector o la lectora, que le llegue al corazón, porque no es solo una trama, igual que la trilogía, ¿vale? De Silencio, no es solo una trama que te ayude, ¿no? que te arrope y que te haga leer más. Es la cuestión de estos libros, siempre lo hago, como intento siempre hacerlo, desde el corazón, para que llegue un poquito más al alma, ¿no? Si te quedas un poco en la superficie, pues mi objetivo no es ese, mi objetivo siempre es ahondar. Entonces, a tu pregunta, retomamos tu pregunta, Juan de Luna, como digo, es un personaje ficticio, pero tuve que estudiar muchísimo sobre todo cómo era esa Sevilla estructurada, cómo eran sus calles, cómo era la gente, cómo se desarrollaba la vida en sí misma, ¿no? De esa Sevilla, y no solo Sevilla, ¿no? Sino también todos los arrabales que están alrededor. Triana, por ejemplo, yo nací en Triana, ¿no? Y he estudiado mucho en profundidad el barrio de Triana, la Macarena, evidentemente los monasterios, ¿no? Que ya lo venía empapado ya de la trilogía, pero que he descubierto cosas más interesantes incluso, ¿no? Entonces, Juan de Luna, intento en este nuevo libro que aparezca como una persona amable, sobre todo que es humano, amable, humano, cercano, a pesar de estar buscándose continuamente, intentar continuamente hacerse mejor persona. Y es que si hablo más voy a hacer un spoiler, no quiero. Pero sí es verdad que es una persona que ambiciona el conocimiento, pero no solo el conocimiento farmacológico o de hierbas, también el conocimiento de sí mismo, ¿no? El conocerse como persona, como niño y como ser humano, ¿no? Y eso lo lleva a rajatabla en todas las pericias que le ocurren a lo largo de su infancia, que es trágica, muy trágica, hasta el final, ¿no? Que se hace un cierre circular, por decirlo de una forma, donde se unen los dos puntos, el nacimiento, su infancia, con el final, ¿no? Por decirlo, ¿no? Ahí. Sí, perfecto. Yo quiero también conocer un poco lo que era en esa época la Inquisición, porque aquí en Sevilla todo el mundo, siempre que caminamos por Triana y cruzamos, vemos el mercado, y un poquito más adelante, si seguimos, pues encontramos el castillo de San Jorge. ¿Qué poder tenía en esa época
El Santo Oficio. Ahí está. Sí, es cierto que hay autores e historiadores que comentan siempre que no existe toda la verdad en los libros que hablan de la Inquisición española, ¿no? Unos hablan de que, bueno, era más o menos justa y otro, evidentemente, como ya sabemos, ¿no?, que es lo que se escucha, ¿no?, a voz populi, que para nada lo era, ¿no? Yo me he basado en varios libros, en muchos libros de catedráticos, he hablado con catedráticos y catedráticas de historia sobre esto, y es un tema muy interesante y sobre todo quise meterme de lleno en la vida de Casiodoro de Reina, ¿no?, que fue aquel monje de San Isidoro del Campo que junto con el Corro y Valera, en este caso, bueno, él y Valera concretamente, iniciaron la primera Biblia castellano, que es la Biblia del Oso, ¿vale?, en ese monasterio de San Isidoro del Campo, que es tan bonito y tan importante, ¿no?, y tan desconocido también, por desgracia. Y eso supuso que tuviesen que huir por la Inquisición. ¿Por qué? Porque estaba, o sea, en este caso Casiodoro de Reina lo que pedía era que la Biblia, el texto religioso en definitiva, llegase a manos, a ojos y a oídos de aquellas personas que no sabían hablar latín. Entonces decidió por sí mismo, vamos a hacerlo al castellano, para que todo el mundo que sepa leer esté a su mano, ¿no? Y eso conllevó pues tener que salir corriendo porque morían, ¿no? Pues la Inquisición, de hecho, no recuerdo el número exacto, pero muchos monjes de ese monasterio de San Isidoro del Campo fallecieron quemados en el quemadero de Sevilla, que está, si más o menos hacéis un mapa, ¿no?, visual de Sevilla, en lo que es el Prado de San Sebastián, en los alrededores de lo que ahora mismo es ¿cómo se llama esto? Esto de Portugal. El pabellón. No, el pabellón no, una representación de un país en otro, ¿no? No recuerdo cómo se llama. En fin, definitiva. Allí hay un edificio, pues en torno a ese espacio, justo enfrente del Caballo del Cid, ahí es donde se realizaban, ¿no?, las quemaciones, ¿no?, por decirlo de una forma. Y muchos de estos monjes pues fallecieron allí quemados, ¿no? Qué interesante, porque muchas veces se ve ese concepto de la Santa Inquisición como algo exterior a España y como que no se le da ese valor. Yo estoy recordando un libro que llegó a mí hace 25 años, El martillo de las brujas, de Sprengen y Kramer, que era horrible, horripilante las cosas que decían y que le hacían a las personas que tenían que pasar delante del Santo Oficio. Y como no, en Sevilla también ocurría, y dentro de tu novela también se encuentran historias relacionadas con el tema de la Inquisición en esa época de Sevilla, ¿no? Sí, sí. Concretamente en el Castillo de San Jorge, en el antiguo y ya perdido Castillo de San Jorge en Triana, era un castillo con 10 torres y la torre de San Jerónimo, aparte, ¿no?, porque eran los monjes jerónimos. Bueno, en este caso me llamó la atención que fuese la torre de San Jerónimo, la torre número 10, era la llamada Torre de los Tormentos, ¿no? Y era donde, abajo, en la parte más baja de esa torre, donde se realizaban pues, bueno, los interrogatorios y bueno, realizar todo ese tipo de vejaciones que se hacían a las personas para que dijesen, sí, yo he sido el que he hecho esto, ¿no? Yo soy responsable, yo soy... como responsable, sí, en este caso, ¿no?, de este acto que se me dice que soy culpable, ¿no? En fin, pues estamos hablando del Castillo de San Jorge, que era profundamente importante, intenso, enorme, y era muy interesante saber cómo procedían, ¿no?, cómo se realizaban allí los actos, ¿no? Tenemos que decir que la Santa Inquisición no llevaba ¿cómo se dice?, a justiciar realmente a los reos, sino que ellos realizaban un juicio y cuando esos reos posteriormente se consideraban que eran culpables, pasaban al clero ya que no era eclesiástico, ¿no? Y esto ya eran los que realmente llevaban a cargo el acto de la quemación o de lo que fuese, ¿no?, en este caso, ¿no?, muerte con garrote o lo que sea. En el libro se da, ¿no?, se explica cómo era el proceso, no el proceso tal cual, porque me parecía demasiado cruento y no era el caso, no, el objetivo no era trasladar
ese sufrimiento, ¿no? que había, sino simplemente pasar un poco de corrido y centrarme en el personaje de Juan de Luna y todos aquellos personajes que lo arropan en su camino, ¿no? Por ejemplo, está el Labra, ¿no? Que era un cirujano barbero, que gracias a este hombre, Juan de Luna, escapa de su infancia más oscura o más dura, ¿no? Pues que tenía dos posibilidades. Juan de Luna se iba por decirlo de una forma, a las catacumbas de la vida, o se elegía el lado menos oscuro, ¿no? Y en este caso eligió el lado menos oscuro con Labra, que fue un personaje súper importante para él. Introduces a este personaje, Juan de Luna, en un momento en Sevilla donde es el lazo para viajar al Nuevo Mundo. Que también hay que esperar mucho tiempo para hacer ese traslado y son tiempos muy largos en esa época, no es como ahora que las comunicaciones sino que todo era muy lento. ¿Qué proceso vive este personaje para que me lo lances directamente al Nuevo Mundo? Como he comentado antes, Juan de Luna es una persona que busca no solo reencontrarse o encontrarse a sí mismo, ¿no? Sino también busca conocer más de todo lo que son esos elementos farmacológicos que le ayuden a hacer recetas para curar o cuidar a personas que lo necesiten, ¿no? Ya sea personas, de hecho se ve en la novela se presenta así, ¿no? Una persona que es capaz de decir no quiero dinero, pero quiero que te cures, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible para entregarte, para darte mi fuerza, mi energía y mis conocimientos, para que te cures a pesar de que no me tengas que pagar en absoluto, ¿no? Era completamente distinto a lo que se veía en aquella época, ¿no? Era como si no me das un dinero, aquí no ves nada, ¿no? Sin embargo, era una persona completamente distinta, ¿no? Una persona entregada a la humanidad. Y bueno, pues como te digo, ¿no? Una necesidad de conocimiento, un saber más, de reencontrarse y de saber cuáles eran sus propios límites, ¿no? Aunque él en la novela se sienta y se ve que es un hombre que está continuamente enfrentándose a sus propios límites. La cuestión es que no es capaz de verlo. Y al no verlo, lo está continuamente buscando más y más y más hasta que el final de la vida le pone por delante una situación que lo hace ver, ¿no? Lo contempla desde su propia alma, ¿no? Y le hace pues recapacitar, decir, es esto, ¿no? Aquí es donde he topado, ¿no? Esto lleva un camino extensísimo de lucha y había un sentido, pero yo me doy cuenta que el sentido de la vida es otro. En esa época normalmente podemos decir que el ser humano se ponía enfermo y enfermaba. Lo único que los medios de curación que se utilizaban eran totalmente diferentes o otro tipo de remedios. Pero en sí, como yo digo, la sabiduría se guardaba detrás de los muros de los monasterios, ¿no? Sí. Casi todas las recetas. Pero era una razón, ¿no? La razón de eso es que principalmente eran los monjes lo que tenía, como bien dices, el conocimiento de las hierbas, ¿no? Y todas aquellas personas, sobre todo las mujeres, fíjate, las mujeres que podían realizar curas, ¿no? Con remedios, con hierbas, se consideraban brujas. Y de hecho directamente, aunque algunas se ejercían, pero siempre desde por decirlo de una forma, ocultas, ¿no? Para que nadie se supiese que existieran, pero había muchas mujeres que trabajaban, que hacían esa labor de, vamos a utilizar la palabra curandera, aunque no sea, ¿no? No eran médicos, pero sí tenían un conocimiento profundo de lo que era el uso de esas hierbas y esas plantas, y curaban a mucha población, porque evidentemente no todo el mundo podía pagar un médico. Muchos morían, evidentemente, pero otros echaban mano de esas personas, de esa sabiduría que estaba en manos de otras personas, también en mujeres, ¿por qué no? Decirte, Juan de Luna
Recuérdame la pregunta, por favor, se me ha ido. No, simplemente conocer que todo lo que era el sentido del conocimiento estaba dentro de los muros de los monasterios. Retomo. Y que sería interesantísimo conocer en ese momento las pociones o las mezclas que podían existir. En realidad, la medicación, o sea, la medicina que se utilizaba antes, aparte que grandes conocimientos hace que creas, ¿no?, que en las películas que aparecen cosas súper extrañas, ¿no? No se solían dar, ¿no? Se utilizaba mucho el sentido común, ¿no? Esta planta que sirve para esto, la voy a utilizar. Aunque evidentemente no existía un conocimiento muy profundo de los órganos ni de sus funciones, evidentemente. Pero sabía que esta planta funcionaba, iba bien para esto. Por ejemplo, habéis dicho antes el diente de león, ¿no? El diente de león es una planta magnífica. Se le dice, de hecho, la planta cúralo todo, ¿no? De hecho lo es. Es una planta que se utiliza para la piel, se utiliza para el hígado, se utiliza para todo, vamos, es una planta magnífica. Y esa sabiduría, en este caso, se podía utilizar también con las plantas. Lo hacían los monjes porque, como he comentado antes, tenían ese conocimiento. Y también porque no eran vetados. O sea, tenían su conocimiento y podían practicar y cobraban por ello también, ¿no? Como boticarios, ¿no? Existían boticarios súper importantes. Por ejemplo, en el monasterio de Buenavista, ¿no? Había un boticario muy, muy importante que aparece también en la trilogía del silencio, ¿no? Fray Rodrigo, aunque realmente no es un hombre, pero es un hombre entregado a la naturaleza, ¿no? A la sabiduría de la vida en sí misma, sin eso de la sabiduría entregada a sí misma, de la vida en sí misma y entregada al humano, ¿no? A las personas más cercanas, ¿no? Con muchísima humildad, con una gran sabiduría, como te digo, y los monjes al final, como he referido antes, tenían ese conocimiento primero porque sabían leer latín, griego, hebreo, y muchos de ellos al final eran los traductores y le venían a mano todos esos libros que venían del musulmán, de Al-Ándalus. En Al-Ándalus, por ejemplo, se escribían muchísimas obras de hierbas, ¿no? Y ellos lo sabían leer y podían hacer traducciones al latín, al castellano, y bueno, en este caso tenían el conocimiento, ¿no? Me contabas antes, recuérdame que te voy a contar no sé qué de la cochinilla. Ah, sí. Cuéntanos, porque claro, en esa época llega a España Cuéntanos, ¿qué ocurre? La cochinilla, como sabéis, ¿no? Cochinilla se utilizaba, el que sea de Alcalá, quien no conoce una penca, ¿no? Con sus higos chumbos, ¿no? Bueno, pues sabéis que es el gran problema actual, ¿no? Que está destrozando un poco las pencas. En la zona de Sudamérica, es endémica allí, y la cochinilla, cuando llegaron los españoles a América, se encontraron con que se podía utilizar para teñir las pieles. Y vieron un filón de oro, y lo encontraron, de hecho, ¿no? Se hacían enormes importaciones de cochinilla desde América para acá para después exportarlas a Europa. Y se hicieron de oro. Realmente la corona vendía muchísima cochinilla porque realmente habían elementos mucho más costosos y que no tenían las prendas, por ejemplo, de un color tan intenso como el de la cochinilla. Bueno, el caso es como esta anécdota que digo, que me impresionó muchísimo cuando la leí. Era un barco que venía de América, cargado de cochinilla hasta arriba, y en la zona de San Lucas de Barrameda había una zona rocosa y con arena que aún existe, que estaba llena además de naufragios, ¿vale? Entonces ese barco se hirió al pasar esa zona, y al llegar a Coria del Río ya prácticamente estaba mortalmente herida, ¿no? Encalló. Y claro, como llevaba cochinillas, la cochinilla al contacto con el agua se tiñó todo el río de rojo. ¿Qué pasó? Esto fue prácticamente a la altura de Coria del Río actual. ¿Qué pasó? Que la gente, cuando empezaron a ver de ese barco brotar ese color rojo, pensaban que era sangre de la gente, ¿no? Pero también pensaron que ese barco, por el desconocimiento, ¿no? Pensaban que no llevaba cochinillas, sino que llevaban tesoros. Entonces muchos se arrojaron en busca de esos tesoros y acabaron muertos
en el vientre de ese barco, ¿no? Lleno de cochinillas que al final tiñó el Guadalquivir de un rojo intensísimo y con muchas muertes, claro. Hecho histórico. Sí. Fue en torno a 1550 y algo, no recuerdo exactamente. Justo enfrente de la zona de Coria. David de Gil Gómez, yo creo que te has quedado muy a gusto además creo que ha salido hace muy poquitos días esta el día 20 de este mes. Anda, perfecto. Pues recién salido del horno te habrás quedado muy a gusto, pero cuéntame un poquito qué estilo narrativo utilizas para que el lector lo agrapes y el hilo argumentativo para que ya directamente nos podamos introducir en esta lectura. De acuerdo. Pues, como bien digo antes, mi forma de escribir es muy particular, muy particular. Estudié escribir guiones, ¿no? Como escritura de guión de cine. Entonces, durante un tiempo me dediqué a colaborar para hacer correcciones en lo que son los guiones de cine. Pero como me gusta escribir novela, pues al final esa estructura, esa forma un poco peculiar y diferente a lo que es el guión de cine, la trasladé a la novela. De forma, aunque está escrita en tercera persona y no en primera, como se suele hacer en los guiones, es una forma muy, muy sencilla de viajar en el tiempo. Prácticamente es como una visita guiada, muy visual, yo digo sensorial, ¿no? Porque al final, a medida que estás leyendo, eres capaz de oler, de sentir, de ver dónde estabas, ¿no? Si estabas cruzando el puente de Barcas, por ejemplo, ¿no? Los olores, el aroma que tenía el cieno, ¿no? Que se acumulaba en el Guadalquivir. Bueno, pues eso digo que es una escritura muy emotiva porque intento siempre atraerla por los sentidos, ¿no? Es fácil de leer porque lo que intento es que estas novelas no se queden a un público con un léxico amplio, sino que se quede en una narrativa culta, pero que sea fácil de leer. Y sobre todo, y más importante, no más importante, pero sí un punto muy importante, y es que la narrativa enganche. Claro, la trama enganche. Y de hecho tiene una trama muy potente, igual que la trilogía del silencio, es una trama que te atrapa desde un principio. Y este caso también, ¿no? Sobre todo porque también engloba una historia de amor preciosísima, ¿vale? Y de hecho, las personas que ya han leído el libro, lo primero que dicen, qué precioso el libro, te coge el alma, ¿no? En definitiva, ¿no? Y bueno, también la forma que tengo de escribir, ¿no? Me lo dicen muchas personas, es que tienes una forma de escribir muy particular que te enganche muy rápido y sobre todo porque te hace meterte de cabeza en la historia. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Hacerla así, que sea fácil de leer, que sea entretenida, pero esto sí es lo más importante. Pero que en lo superfluo quede un mensaje interno mucho más importante, que es igual que en la trilogía del silencio, que cuando lo leas te quede un sabor de boca a humanidad, a ostras, creo que soy buena persona, pero a lo mejor puedo hacerlo más, puedo ser mejor persona. Y es lo que traslada Juan de Luna desde sus comienzos hasta el final. Sobre todo al final, cuando el impacto es tan brutal y él, en vez de seguir los instintos, dice, no, yo soy buena persona, yo hago esto. David de Gil Gómez, El almirez de plata. Libraco que estoy deseando de poderlo disfrutar y de que en los momentos que no esté estudiando y no esté haciendo cosas, poderle dedicar un poco de tiempo y disfrutarlo. Para mí el primer libro que tuve en mis manos, que fue El último maestro del silencio, a mí me llegó verdaderamente, como tú dices, es un libro que atrapa, aparte es fuerte, son emociones que te hacen ser empático con los personajes. Es el objetivo, ¿no? Ahí está. Es el objetivo, que siempre cuando escribo intento que no sea simplemente una novela para distraerse, ¿no? Sino que deje un sabor de boca y que sobre todo que te haga pensar. O sea, un libro que no te hace pensar, desde luego yo no lo quiero, ¿no? Siempre intento, todos los libros que caen en mis manos, son libros que
me hacen reflexionar y que me hacen preguntarme cosas, cuestionarme continuamente. Y eso lo traslado después a los míos, ¿no? Porque creo que es importante que un libro no solo sea una distracción, sea algo que te aporte, que anida en ti una, voy a decir, una sabiduría ancestral, ¿vale? Pero quizás es algo más sencillo, es algo, la propia humanidad, ¿no? Que quizá en estos tiempos que vivimos, pues estamos carentes, ¿no? de esa humanidad, voy a decirlo en mi ámbito, a pie de cama. Un placer conversar contigo siempre, pues a mí me encanta tu naturalidad y todo lo que transmites cada vez que vienes por el programa tan naturales como tú. El tiempo pasa y no me he dado cuenta, pero ya vamos poquito a poco avanzando. Pero antes de terminar, yo quisiera sentir de tu voz algún pedacito o algunas líneas del Almirez de Plata. Claro, yo busco uno. Suelo decir que normalmente a veces voy a institutos para intentar que los chavales se alejen un poco más de las pantallas y se acerquen más un poco al papel, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? Volver a eso, ¿no? No al papel porque yo quiera vender libros, ni mucho menos. Es porque cuando dejamos las pantallas y nos centramos en un libro, al final es volver a lo ancestral, ¿no? De donde venimos, ¿no? De esas personas, de esos monjes que trabajaban, echaban horas y horas y horas para atraer a lo que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Nosotros somos herederos de su sapiencia y no echarle cuento, o sea, no hacerle caso a esa sapiencia, ¿no? A esos conocimientos que nos han dejado, sería una falta de respeto hacia ellos y hacia todas esas personas que han luchado, ¿no? Pues te voy a leer una cosa que a mí me gusta mucho porque al final es un ejemplo de cómo escribo y creo que te hace te hace viajar un poco al tiempo de cómo se puede extrapolar a cualquier cárcel de aquella época. Concretamente a estas en Toledo, ¿vale? Pero si os dais cuenta, es muy visual, te hace prácticamente, es como si estuviera viendo una película, ¿vale? Dice: los carceleros eran por lo general hombres entumecidos, encorvados de tanto tener que agachar la cabeza de ir de un sitio a otro. Pero aquel trabajo de catacumbas no solo les alteraba el perfil, también les oscurecía el entendimiento y les agriaba el ánimo, de ahí que pareciera que estuviesen siempre enfadados. Era habitual verlos con el ceño fruncido, los ojos pequeños y la boca torcida. Además, cuando algo se desarrollaba de manera inesperada, volcaban su furia sobre los reos, que terminaban malheridos o con algún hueso roto. ¡Wow! El Almirez de Plata, un libro de película, David. Muchísimas gracias. Bueno, llegado a este momento, solamente me queda agradecerte la visita por los estudios de Radio Guadaira. Este año te hemos traído una latita de tortas de Alcalá porque ha cambiado Muchísimas gracias. imagen de la lata. Cada año va cambiando y yo creo que esta no la tiene. Vale, muchísimas gracias, un detallazo. A mi hijo le encanta. Pues a disfrutarla y siempre tan naturales como tú quieres tener esa gentileza con los invitados que se acercan por aquí por el estudio. Muchísimas gracias a ti, Miguel, y a Paco, y siempre es un placer venir y hablar con vosotros. Ole, un abrazo, David. Un abrazo. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Campava a te cercare perché pensando a te correvo contro tempo. Scartavi giorno io senza te vorrei,
come fosse un film asciutto male, contavan loro contrario e me la rubavo e pigliavo nata via cercando di incontrare. Subia na montanha, não comando um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendia o sol antes do sol raiar, saltava as noites sem me refazer, e pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria confusa por me ver, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer. Vivia te buscar, porque pensando em ti corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme ação que não valeu. Rodava as horas pra trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho pra encostar no teu. Saievo pa montagna quasi senza corpo ma con sentimento e scanaiavo solo prima ruschiara, lottata sana senza riposare, pa porticelle durette da casa vacante. Io ingressaria E te veria confusa por me ver, confusa e me varei, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer. Qué maravilla, Paco, recibir a un invitado en los estudios de Radio Guadaira y realizar un programa tan interesante como el que nos ha regalado David de Gil Gómez, el autor del Almirez de Plata. Emplazamos a todos los oyentes hasta la semana que viene, que seguiremos en la buena onda de Radio Guadaira, porque seguimos siendo tan naturales como tú. Hasta la semana que viene. Steve capo me, allora nemo, pur io tenevo un grande amore. Uscia, ma buttare così lo trampolino, sono stata proprio una chiocchio. Passava stagione, acqua e pace, eravamo stato un grande amore. Uscia, ci metteva a mano un coppo fuoco, ci metteva tutto cuore mio. Oggi tengo a stento che sta preta in tuo piede e voglio rispetto perché manca sonno più, ma rasso sia che in strada casa paresse un show con una risata poca d'amore. Buscia fui assai fedele a cattare l'agnella, faccio tuo papello grande amore. Buscia riserva l'hotel in tuo castiello e una luna e mela a mare chiaro. Ietta prio tuo massaggio
ci credevo grande amore. Uscia e facetto vuota mamma nera e sai che t'appera molto vecchia. Oggi tenga stento che sta preta in tuo piede e voglio rispetto perché manca sonno più. Ma rasso sia cagna strada casa paressero giù una risata po' grande amore. Buxia. Obrigada!